Llévame a donde vas. En Paraguay, los adultos mayores representan aproximadamente un 7.2% del total de la población, que suponen alrededor de 480.000 personas. El adulto mayor en general vive cambios en sus capacidades físicas, sociales y mentales, lo que altera su calidad de vida y su percepción de ella. Estas personas concentran factores como el envejecimiento fisiológico o patológico, la disminución de ingresos y los altos costos en salud, que pueden requerir la asistencia del Estado para satisfacer algunas necesidades mínimas, y también la dependencia que se establece entre los mayores respecto al resto de los miembros de su familia. En nuestro país existen estudios que indican que los ingresos percibidos por los adultos mayores corresponden mayormente a los proveídos por familiares ocupados laboralmente. El 22.5% declara no recibir ingresos. Un 16% afirma recibir ayuda del Estado, mientras que los ingresos percibidos por jubilación y pensión suponen el 10% de la población mayor. El Paraguay tiene la tasa de cobertura en seguridad social y pensiones más baja de América Latina. La cobertura del sistema de pensiones en el 2008 era del 13% de la población ocupada del Paraguay. Este, sin duda, representa uno de los mayores desafíos para el Estado y la sociedad. La población de adultos mayores va en aumento. Será importante establecer políticas y acciones que garanticen una óptima calidad de vida para las personas que lleguen a esta etapa de la vida.